Buenos días. Esta es la clase número 2 del curso Capacitación en el manejo de base de datos para el estudio de las ciencias biomédicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Este curso también es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En la clase de hoy, clase 2, comenzaremos con la introducción a algunas bases de datos. Particularmente nos concentraremos hoy en la base HMDB, SMPDB y KEGG, que veremos a continuación. Es habitual que en el estudio de las ciencias biomédicas enfrentemos problemas que tenemos que solucionar. La solución de los problemas de la ciencia biomédica normalmente necesitan información, necesitan datos que podemos haber obtenido nosotros, pero que muchas veces son insuficientes. La solución al problema podemos enfrentarla valiéndonos de la información que se encuentran en diferentes bases de datos. En este curso veremos varias bases de datos, algunas relacionadas a enfermedades, como la base OMIM, otras relacionadas a información científica, como PubMed, otras relacionadas a nutrición, como Argen Foods, enzimas, Sabio RK y Brenda, a distribución proteómica, a rutas metabólicas y otras bases de datos, como por ejemplo de drogas, calidad de revistas, etc. Entonces, es importante conocer qué tiene cada una de ellas para poder elegir cuál nos va a servir para solucionar nuestro problema. Vamos a ver un ejemplo en el cual trabajaremos con tres bases de datos, básicamente orientadas a, en primer lugar, a vías metabólicas, pero que tienen muchísima más información. Hoy trabajaremos con las bases KEGG, HMDB y SMPDB. Veamos un ejemplo. Supongamos que estamos estudiando metabolismo y digestión de los lípidos. Acá tenemos un esquema sencillo de la digestión, la absorción, distribución, catabolismo y anabolismo de los principales lípidos de nuestra dieta, que son los triacilgliceroles. Veamos una rápida introducción al tema. Los alimentos que ingieren por la boca contienen en gran proporción triacilgliceroles y glúcidos. Estos pasan por el estómago y en el intestino sufren digestión. Los triacilgliceroles se digieren por acción de la lipasa y los ácidos biliares hasta ácidos grasos y glicerol, que se absorben, se resintetizan en la célula de la mucosa intestinal, luego son transportados por los kilomicrones y almacenados como triacilgliceroles en el tejido adiposo. Por otra parte, los glúcidos, que pueden ser mono o polisacáridos, son absorbidos, pasan a la sangre y básicamente pueden dirigirse al tejido adiposo, donde son transformados en ácidos grasos por un proceso de síntesis y almacenados como triacilglicéridos, o también pueden dirigirse al hígado y otros tejidos, donde son metabolizados fundamentalmente hasta acetil-CoA, a partir del cual pueden sintetizarse ácidos grasos, triacilgliceroles, y estos ser exportados en el formato de lipoproteínas VLDL para luego ser transportados como ácidos grasos al interior del tejido adiposo y almacenados como triacilglicéridos. Por otra parte, el acetil-CoA puede producir energía en el hepatocito y en otros tejidos, o bien puede formar cuerpos cetónicos de acuerdo al estado metabólico y de esta manera viajar a través de la sangre al músculo esquelético, donde puede producir energía. Ante la demanda energética fuera de la ausencia de alimentos, los triacilglicéridos almacenados serán utilizados. Estos triacilglicéridos se transforman en ácidos grasos por enzimas específicas, activadas por ciertas hormonas características del estado de ayuno, y estos ácidos grasos podrán ir a producir energía en el hepatocito
o energía a través de la beta-oxidación en el músculo esquelético y otros tejidos. Esto fue a modo de introducción, simplemente para centrar la atención en alguna de estas moléculas. Supongamos que, luego de haber visto todo este esquema, nos interesa particularmente conocer más sobre el glicerol, conocer sus reacciones, conocer sus vías metabólicas en más detalle. La mayoría de las palabras que encontramos en las bases de datos a que accederemos están en idioma inglés. Esto puede ser en algunos casos una complicación, pero tenemos varias soluciones. Habitualmente el nombre en inglés es muy parecido al que manejamos en castellano. De esta manera la escritura en castellano puede ser encontrada o bien se sugerirán nombres, como ya vamos a ver ahora. Si no se encuentra en la base la palabra completa, se puede colocar una parte de la palabra, evitando la parte que en general trae conflictos con el idioma inglés. Por ejemplo, palabras que tengan gluco, como glucólisis, gluconeogénesis, muchas veces las encontramos como glico. Sintetasa, por ejemplo, puede tener una H incluida. Esfingo, como esfingolípidos, la F puede ser reemplazada por pH. El caso nuestro, por ejemplo, como glicerol o glicerolípidos, puede estar reemplazado por una Y. Y así podemos tener una sucesión que con el uso de las bases de datos nos iremos acostumbrando. Un mecanismo muy interesante y accesible es el uso de Wikipedia en castellano. Luego que buscamos la palabra en castellano, que seguramente la encontraremos en esta completa base de datos, le pedimos que la cambie de idioma y así podremos tener la palabra que buscamos si existe en esta base. Entonces, vayamos a la práctica. Haremos nuestra primera interacción entre la base de datos HMDB y otras bases de datos como la base KEGG o SMPDB. Bueno, muy bien. Pasemos entonces a la búsqueda de información sobre el glicerol en la base HMDB. Bueno, muy bien. Vamos a ver la base HMDB, un uso general y sencillo. Vamos a buscar, como veníamos viendo, la molécula glicerol. La he escrito en castellano y veremos si la encuentra. No la he encontrado, pero como podemos ver, acá me sugiere varias palabras y acá la tengo en inglés, glicerol. Hacemos clic sobre ella y nos selecciona, acá nos muestra la cantidad de sitios, de moléculas que ha encontrado. En general nos selecciona en primer lugar a la que estamos buscando y el nombre que corresponde. Si hacemos clic sobre ella, nos lleva a la base de datos. Acá tenemos algunos detalles, como por ejemplo la fecha de la última actualización. Como podemos ver, ha sido actualizada recientemente. Algunos otros detalles importantes nos indica que es una sustancia que ha sido detectada y cuantificada, por ejemplo, y también este número es extremadamente importante, que es un número de identificación con el cual podemos buscarlo. Otra cosa muy importante que tenemos acá es la definición. Como podemos ver, hay una definición completa del glicerol que podríamos utilizar porque esto puede ser copiado y pegado tranquilamente. Tenemos la fórmula y sinónimos. Por ejemplo, 1,2,3 propanotriol, que es el nombre que se le da habitualmente. Acá podemos ampliarlo porque son mayor la cantidad de sinónimos. La fórmula química, pesos moleculares, el nombre según la IUPAC y algunos otros registros importantes. Acá tenemos una clasificación, una taxonomía química. Acá nos dice, por ejemplo, que el glicerol proviene de una clase de compuesto orgánico conocido como alcoholes o azúcar alcoholes, que
son formas hidrogenadas de los carbohidratos en los que el grupo carbonilo, ya sea aldehído o cetona, ha sido reducido para formar un oxidrilo primario secundario. Nos da una buena información sobre el glicerol. Luego nos dice que pertenece al grupo de los compuestos orgánicos, oxigenados, y que pertenece a los carbohidratos. Y está emparentado con los alcoholes, los azúcares alcoholes. Puede ver con tranquilidad toda la información que nos dábamos y haciendo hincapié en algunas cosas importantes. Bueno, acá tenemos la ubicación. En primer lugar, tenemos la localización biológica, por ejemplo, en el subestructuras celulares, en estructuras extracelulares, en fluidos, vamos a ampliar un poco, no excretados como la sangre y la saliva. Si nos ponemos arriba de cada palabra tenemos una breve definición de cada uno de los fluidos. En general son conocidos obviamente, pero puede ser que alguno no aparezca y podemos ver. En excreta, como heces, sudor, orina, diferentes tejidos encontramos. También en órganos, cada uno con su definición. Después acá tenemos, entonces está la localización biológica. Acá tenemos las fuentes exógenas de glicerol en los alimentos y acá tenemos una clasificación, por ejemplo, en frutas, y dentro de frutas tenemos una larga clasificación de cada uno de ellos que contienen glicerol. Esto después con las bases de datos de alimentos tendremos mejor información. Frutas tropicales, esto es muy largo. Vamos a seguir adelante. Acá hay vegetales. El glicerol es una molécula muy abundante en todos los organismos vivos. Así que bueno, esta larga lista de alimentos. Cereales. Después acá tenemos alimentos acuáticos, alimentos animales, y ahí tenemos una larga. Esta base de datos acá tiene básicamente la definición de cada una de las cosas, y esto nos estaría indicando de que bueno, ahí se puede encontrar glicerol. Obviamente el glicerol está ampliamente distribuido porque forma parte de lípidos que constituyen las membranas, por lo tanto es casi imposible encontrar un organismo vivo que no tenga glicerol. Acá tenemos las propiedades físicas y que ya vamos a volver en clases posteriores, por ejemplo, el punto de ebullición, que no está registrado, pero el punto de fusión, que es 20 grados centígrados, y así tenemos diferentes propiedades que trabajaremos en otras clases. Los espectros que no nos interesan, estas son las localizaciones celulares. Se puede encontrar en forma extracelular o bien en mitocondria, en especímenes como la sangre, heces, saliva, sudor, orina y tejidos. Pero lo que nos vamos a concentrar hoy es en pathway, o sea, rutas metabólicas. Acá las rutas metabólicas que involucran glicerol, acá nos muestra 5 vías metabólicas, pero como podemos ver tenemos 2 páginas, si pasamos a la página 2 tenemos una más. Nos vamos a concentrar acá. Acá tenemos diferentes rutas metabólicas que están relacionadas a que nos vincula a la base HMDB con SMPDB o PathWiz, como se conoce, y KEGG, que son 2 bases relacionadas a vías metabólicas. Vamos a analizar
en la página 2 de esto, el metabolismo de los glicerolípidos. Como podemos ver, podemos acceder. Esto es Small Molecule Pathway Database, que es digamos, una base de datos de metabolismo de pequeñas moléculas, y esta es la base Cake de la Universidad de Kioto. Para acceder hacemos clic sobre el icono. Y acá estamos accediendo. Acá tenemos un esquema que si mantenemos apretado y movemos la ruedita, podemos ampliarlo, y como podemos ver, dentro de cada uno de estos recuadros hay fórmulas. Pero bueno, lo vamos a dejar en primer lugar alejado. Si apretamos el botón izquierdo del mouse, la podemos desplazar. Acá tenemos a la izquierda una descripción. Vamos a ver si la podemos ampliar. Ahí está. Si apoyamos el mouse sobre ese sitio, ahí nos queda un poco más visible. Apoyando el mouse, manteniendo apretada la tecla control, y movemos la rueda del mouse, se amplía. Acá tenemos la teoría sobre el metabolismo de los glicerolípidos. Un texto bastante interesante, actualizado, y acá tenemos las referencias donde se ha sacado la información para construir este esquema. Como podrá ver, es extremadamente larga y tiene los vínculos a PubMed, que es otra base que estudiaremos más adelante, donde está la información científica. Entonces, si queremos identificar el glicerol, vamos a cerrar, se abren, cuando pasamos el mouse se pueden abrir algunas estructuras. Queremos identificar el glicerol, lo podemos identificar acá. Hacemos clic sobre el glicerol y, como veremos, acá tenemos resaltado que cuando descliqueo el glicerol cambia de color. Entonces, al cliquear, vamos a ver que la estructura que estamos buscando, quizás en esta circunstancia convenga ponerlo más pequeño que esto no puede ir. Ahí está. Entonces ahí tenemos el glicerol. Si quisiéramos ver el glicerol 3-fosfato, cliqueamos y ahí nos aparece también el glicerol 3-fosfato. Entonces esta es una forma importante de identificar. También podemos seleccionarlo, pero no lo vamos a ver ahora, por concentración. Y este esquema que tenemos acá, si queremos, podemos descargarlo. Venimos acá a Download y lo podemos descargar en diferentes formatos. Por ejemplo, lo quiero descargar en formato PNG. Hago clic y acá me da la posibilidad de abrirlo o guardarlo. Yo lo voy a abrir con mi aplicación. Entonces, como podemos ver, acá tengo el esquema que, si quiero, podría grabar en mi computadora sin ningún inconveniente. A veces para trabajar también es útil. Acá en Settings podemos cambiar de esquema. Tenemos este que no es de mucha utilidad, pero podemos transformar las membranas. Si hacemos clic ahí, vamos a ver que la membrana nos toma otro aspecto, como bicapa lipídica. Pero es simplemente un aspecto simplemente de presentación, pero a veces es interesante distinguir qué es membrana y qué no lo es. Si volvemos a cliquear sobre el mismo, nos vuelve a la anterior. Pero lo que son interesantes son las versiones simplificadas. Si yo cliqueo acá, tengo una versión simplificada donde tengo el glicerol y he sacado una serie de esquemas. Como podemos ver, el glicerol está en dos partes de este esquema. Si nosotros ampliamos y venimos acá al glicerol, acá tenemos el glicerol. Si hacemos clic sobre el símbolo del glicerol, nos va a abrir una descripción. Acá tenemos la definición del glicerol, que probablemente coincida con la que vimos en HMDB. La reacción que estamos analizando en este caso, y la estructura del glicerol. Acá, a su vez, tenemos dos links. Uno que nos lleva a HMDB, que es de donde veníamos recién, y el otro nos lleva a otra base de datos que es DRAGBank, que estudiaremos más adelante.
Entonces de esta manera tengo acceso al glicerol. También acá tengo en los recuadros, estos son por supuesto otros sustratos, pero en recuadro tengo las enzimas. Si yo quiero, por ejemplo, conocer sobre esta enzima, hago clic y acá me dice, bueno, esa es la aldosa reductasa. Acá me permite ir a otra base de datos, UniProt, muy importante, que ya vamos a ver. Nos da una descripción de la enzima, qué es lo que cataliza, y la reacción que está catalizando, que como vimos genera glicerol. Tenemos otras formas también de presentación. Vamos a volver a la forma original, que era esta. Tenemos algunas en las cuales podemos cambiar el tamaño de los rótulos. Acá, como podemos ver, hay una forma con rótulos más grandes, pero como vimos con el mouse nosotros nos podemos acercar si queremos y moverlo. Y esta es interesante, que es la misma, pero pone el fondo blanco, que a veces nos resulta más útil para trabajar. Recuerde que tiene prácticamente la ampliación que podemos hacer de esto es tremendamente grande, donde tenemos las enzimas, las coenzimas, en este caso el ATP, acá tenemos el glicerol, la otra enzima, acá volvemos a la opción original, y de acá podemos resetear, con reset volvemos a la parte original. Muy bien, entonces esto es una breve descripción de la base SMPDB, que es muy útil para el estudio del metabolismo. Vamos a cerrar esto y vamos a volver a la base HMDB. Para ir a investigar, vamos a ampliar acá también podemos ampliar, siempre manteniendo apretado control. Acá, como podemos ver, en SMPDB podríamos haber accedido directamente a cada uno de los esquemas que vimos recién. Pero si no, accedemos al esquema general y luego cambiamos. Vamos a mirar la base KEGG. Acá entramos a la base KEGG y, como podemos ver, estamos acá arriba, tenemos el metabolismo de los glicerolípidos para el Homo sapiens, es decir, para humanos. Acá vemos el metabolismo, que es bastante complejo. Acá podemos ver el glicerol. Si ponemos el mouse sobre el glicerol, vemos, nos aparece un link que dice glicerol y abajo nos aparece la fórmula del glicerol. Lo que se encuentra en verde son las enzimas que encontramos, en este caso, en el ser humano. Y lo que está en blanco son enzimas que pertenecen a otros organismos, pero que no se presentan en el ser humano. Como sabemos, los organismos tienen información genética distinta y algunos pueden metabolizar el glicerol de manera que el humano no lo puede. Si nosotros quisiéramos trabajar con otra especie, podríamos ir aquí a Change. Si ponemos Change, vamos a ver si nos tiene que abrir una ventana. Cuando hacemos Change, se abre una nueva ventana. Que, como podemos ver, tiene para diferentes especies. Acá podemos elegir, por ejemplo, acá tenemos la rata Nervegicus, que es la rata. Entonces hacemos clic y lo que nos va a mostrar ahora acá es el metabolismo, como podemos ver, para la rata, donde, como sabemos, la rata tiene una gran semejanza con el humano. Por lo tanto, si comparáramos las enzimas que están en verde, probablemente sean las mismas. Vamos a volver al hombre, ser humano. Acá lo tenemos. Entonces, una vez que estamos en el metabolismo, acá lo que podemos ver, por ejemplo, como dijimos, es el glicerol. El glicerol puede ser transformado, como vemos acá. Vamos a ampliarlo un poco. El glicerol puede ser transformado en D-gliceraldehído a través de dos enzimas distintas y, como podemos ver, de manera reversible. Pero en el humano, por ejemplo, el glicerol no puede ser transformado en glicerona porque las enzimas de estas no existen. Si nosotros quisiéramos profundizar en esta vía metabólica, por ejemplo, sobre el glicerol, nos posicionamos. Cuando el mouse cambia de posición, hacemos clic y esto nos abre una página que habla sobre el glicerol.
Acá nos da diferentes nombres: glicerol, glicerina, 1, 2, 3, trihidroxipropano, y así sucesivamente diferentes nombres. La fórmula, la masa molecular, la estructura química, y acá hay algunas cosas interesantes que nos está mostrando cada una de las reacciones en las que participa el glicerol en el esquema que estamos analizando. Si hacemos clic sobre esto, vamos a ver acá la reacción, que es el pasaje de glicerol trefosfato a glicerol. Acá tenemos glicerol trefosfato a glicerol, que es una reacción reversible. Entonces es una de las posibilidades que tenemos, las reacciones. Después acá nos muestra otros mapas metabólicos. El que estamos analizando ahora es el de los glicerofosfolípidos, pero el glicerol también lo vamos a encontrar en otro, como son la interconversión de glucuronato y pentosa, el metabolismo de la galactosa, el metabolismo de los glicerolípidos, que es el que estamos analizando ahora, y así otros procesos. También acá nos muestra, acá nos mostraba las reacciones, pero acá nos muestra las enzimas que participan en cada uno de los procesos. Si hacemos clic sobre la enzima, nos va a llevar a una descripción de la enzima. Esto es más sencillo, en lugar de acceder por acá, volvemos hacia atrás, es más sencillo, si estamos estudiando el metabolismo de humano, es acceder a las enzimas desde acá. Por ejemplo, si yo quiero conocer sobre estas enzimas que transforman el glicerol en D-gliceraldehído, hago clic sobre la enzima y me lleva automáticamente a la enzima que es la alcohol deshidrogenasa NADP dependiente, o también conocida como aldocetorreductasa, el miembro A1 de la familia 1. Acá nos dicen qué rutas metabólicas participa. Muy bien, entonces, de esta manera tenemos una descripción. Vamos a volver al glicerol para ver algunas cosas más. Acá en el glicerol, como veníamos, estamos viendo las enzimas. Después acá tenemos una serie de clasificaciones que ya hemos visto en HMDB. Por ejemplo, nos dice que es un carbohidrato relacionado, por lo menos a carbohidrato, monosacárido y azúcar, alcoholes. Y acá nos da el nombre glicerol. O sea, el glicerol es un azúcar-alcohol, estaría dentro de monosacárido y dentro de carbohidratos. Nos da algunas características más. Y acá tenemos otra cosa que es interesante, que nos vincula a otras databases, a otras bases de datos. Por ejemplo, acá tenemos la base de datos PubChem, que si hiciéramos clic acá iríamos ya a la que la estudiaremos en el futuro, la base Chevy, y otras bases más a las que podemos acceder. Vamos a volver hacia atrás. Acá podemos, entonces, ya hemos visto las cosas fundamentales. Vamos a volver entonces, acá estamos, esta es la base HMDB que veníamos analizando respecto del glicerol. Por supuesto, en HMDB ya veremos bastante más información referida al glicerol que iremos estudiando en otras clases. Acá también, como la base KEGG me llevaba a otras bases de datos, acá también veo que tengo, desde HMDB, puedo acceder a otras bases de datos que quizás tampoco no estaban en KEGG. DRAGBank habíamos visto que sí, pero por ejemplo acá hay una base que es una base de datos de Food Database, de acá nos lleva directamente a KEGG y a BioSeq, que ya estudiaremos más adelante. Bueno, con esta información pasaremos a hacer los ejercicios de aplicación referido a estas tres bases que hemos introducido hoy: HMDB, KEGG y SMPDB.